Vamos a dar un saludo a los hermanos que los van a ver por las diferentes plataformas. Le damos la bienvenida a cada uno de ellos y agradeciéndoles por el tiempo que se toman para ver nuestros videos. Vamos a centrar el tema, lo he titulado a Esteban lleno del Espíritu Santo. Cuando vamos a analizar algunos personajes, muchos personajes que fueron llenos del Espíritu Santo, van a ver algunas citas que las vamos a proyectar. Cuando vamos a Lucas capítulo 1, vamos a ver cómo el ángel puede hablar a este personaje que es escogido por nuestro Dios. A Lucas 1 del 13 al 15. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Cuando vemos que el ángel se le presenta a Zacarías, ¿dónde está Zacarías? Zacarías está en el templo, está oficiando lo que es, le toca oficiar lo que es el incienso, prender el incienso. Mientras él está dentro, se le aparece un ángel y el ángel se le pone a la derecha. Vemos que el ángel empieza a hablar con él, ¿verdad? Y le dice que va a tener un hijo, el hijo que ellos habían anhelado. Recuerden que ellos no podían tener hijos, y cuando el ángel le habla, ¿qué sucede cuando el ángel le habla? Así leían. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. El 15 dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando el ángel le comunica todas estas cosas, él no cree. Y el ángel ve que él no cree. Si leemos más la historia acerca de esto, nos damos de cuenta que no cree lo que el ángel está diciendo. Y es muy larga la historia, pero podemos ver que cuando ve que él no cree, el ángel, ¿qué es lo que le hace a él? Lo enmudece por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que el niño nace, en un periodo de ¿cuánto? 9 meses. Entonces, por la incredulidad, ¿verdad? Él queda queda mudo. Pero lo que quiero destacar aquí es que cuando Dios llama a una persona, la llena del Espíritu Santo, vemos que a Juan el Bautista, que es de que se está refiriendo en este momento, dice que desde el vientre de la madre es lleno del Espíritu Santo. Ya vemos primer personaje lleno del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4, versos del 18 al 21. ¿Hay alguien más? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos la oportunidad, Señor, de poder abrir las Escrituras. Pedimos, Padre, que el Espíritu Santo pueda posesionarse de nosotros, nos pueda dar el entendimiento y la sabiduría que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando vemos que Jesucristo, en este momento que entra a las sinagogas y empieza a leer, se cumple lo que dice
¿a dónde estaba escrito esto? En el libro de Isaías, en el capítulo 60, en esos capítulos podemos encontrar, 61, podemos encontrar que empieza a decir lo que Jesucristo iba a hacer y cómo Él iba a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos que ya hay dos personajes y vamos a hablar más acerca de cómo, de la forma en que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versos 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Desde ese momento fue lleno Jesús del Espíritu Santo. ¿Qué creen ustedes? Los veo pensativos. En ese momento fue visto que descendió sobre él. Pero, ¿quién engendró a Jesucristo? El Espíritu Santo fue el que vino, ¿verdad?, para a colocarlo en el vientre de María, ¿verdad? Así es que podemos ver que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, claro, Él como Hijo de Dios, ¿verdad? Él venía a cumplir una misión, por lo cuanto tenía que prepararse para poder cumplir esa misión. Él tenía que obedecer todo lo que el Padre le había encomendado al pie de la letra. Así que pasamos al siguiente. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Una vez más vemos cómo Jesucristo, ya lleno del Espíritu Santo, cómo lo guía el Espíritu Santo, lo llevó hacia el desierto para una preparación, para que él estuviera en ayuno y oración. Ya sabemos la historia. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, versos 35. Como María también el ángel le habla y fue llena del Espíritu Santo. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando vemos aquí también, ella es llena del Espíritu Santo y el ángel le habla, ¿no? Y es dada la promesa, que el niño que nacerá es el que va a gobernar todas las naciones. Hechos capítulo 10, versos 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Que ya Dios estaba Jesucristo ya estaba con una misión. Primera de Corintios capítulo 2, del 7 al 10. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ok, las cosas que
habla aquí, el misterio, estos misterios, ¿ya fueron reveladas? Dice que ya fueron reveladas a los hombres, cosas que ojo no vio. Son las cosas que Dios ha revelado. ¿A quiénes las revelaron? A los profetas, a nosotros. ¿Cuáles son esas cosas? El mensaje que tenemos nosotros, ¿de dónde es la palabra? Es de la palabra de nuestro Dios. Entonces Dios en su infinita misericordia ha podido revelar el mensaje a través de los escritores, los ha usado para que el mensaje lo pudiéramos recibir nosotros, las cosas ocultas, las cosas que son profundas de nuestro Dios las ha revelado. Ahora, estas cosas quizás podría haberse revelado a los intelectuales, a gente preparada, a gente que tiene universidades, que ha trabajado en las universidades, pero Dios en su gran misericordia los ha revelado a nosotros. Y nosotros seguimos estudiando más las Escrituras, nos damos de cuenta de la grandeza de nuestro Dios, de las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Ahora sí, nos vamos a enfocar ahora en Esteban. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 6, y vamos a comenzar a leer ahí algunos versos, Hechos, capítulo 6, cómo fueron elegidos los diáconos en este. Vamos a leer al 7, hermana, del 1 al 7 del capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, hermanos, en aquellos días había una gran necesidad, como ustedes ya conocen, pero lo que me llama la atención, lo que lo vamos a enfocar, sabemos que hay 7 diáconos, había una gran necesidad de poder atender a las viudas, se juntaron y vieron la necesidad y fueron con los discípulos. Ustedes pueden leer el relato, pero lo que me llama la atención es los diáconos, los 7 diáconos que escogieron aquí. Dice que fueron Esteban. ¿Cómo estaba Esteban? ¿Lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y lleno de qué? Lleno de fe. Él creía, él estaba convencido de que Dios era el que dirigía su vida. Ahora, cuando lo traemos aquí a la iglesia como líderes de la iglesia, nosotros podemos comenzar. Sabemos que quizás al empezar el año pudimos hacer planes: yo voy a hacer grandes cosas, me voy a poner a predicar, voy a ganar tantas almas, como cualquiera lo hace. Pero sabemos que este personaje fue llamado para atender a las viudas, pero él no se quedó ahí. ¿Por qué él no se quedó ahí?
Dios lo utilizó no solamente para atender a las viudas, sino que para que se enfocase también en la predicación del Evangelio. Entonces, él pudo renunciar, él cuando recibe el llamado de cuando se reúnen los discípulos, el pueblo, y lo ponen al frente de la multitud, él puede, yo me imagino que él renuncia a todas sus cosas, a su agenda. Porque cada uno de nosotros tenemos una agenda, ¿sí o no? Todos nosotros los proponemos, al inicio del año los proponemos, ok, yo en este año me voy a enfocar, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pero en este trabajo, que los diáconos son elegidos para que sirvan a la iglesia, vemos a este hermano se dedica a todas las áreas, ¿verdad? Podemos ver en el relato que lo primero que él tenía en su corazón era Dios. Él renunció. ¿A qué cosas podemos renunciar? ¿Cómo tiene que ser el cristiano? El cristiano, miren, tiene que renunciar a muchísimas cosas. Vamos a leer un poco en Romanos capítulo 6 para que después volvamos con Esteban. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, vamos a leer varios versos del 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora, cuando nosotros los entregamos a Cristo, nosotros crucificamos el cuerpo juntamente con Cristo. Ahora, desde allí en adelante, la vida de nosotros tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ya pertenecemos a Cristo, ya no podemos seguir haciendo las mismas cosas que son de este mundo. ¿Cuáles cosas? Podemos preguntarlo. Ya ustedes tienen mucho conocimiento acerca de todas las cosas que los llaman la atención. Cuando los entregamos a Cristo y entramos en este proceso, vamos a ir viendo cómo Dios los va a ir ayudando, cómo Dios los va a ir capacitando, cómo nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, y esto es lo más difícil. Esto es un trabajo donde es una lucha donde cada uno de nosotros tiene. ¿Por qué? Porque renunciar a las cosas de este mundo y enfocarnos en las cosas del cielo es lo que Dios quiere. Dios quiere transformarnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere manifestar el Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos a Él? Él quiere ayudarnos, Él quiere llenarnos con el Espíritu Santo, pero ¿qué pasa cuando
Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos una botella de agua, ¿tá? Y está llena, una botella de agua, y nosotros queremos que sea, vamos a suponer que nosotros somos esa botella y que está llena de agua. Ahora, ¿cómo Dios va a llenar esa botella si está llena? Es algo imposible. Entonces, tenemos que vaciar ¿qué cosas? Todas las cosas que impiden esa relación con nuestro Dios. Entonces, tenemos que renunciar a muchas cosas. Miren, negarse a uno mismo es renunciar a todas las cosas que hacemos. Y ese es un proceso bastante fuerte, ¿no? Pero si vemos al pasado, todos los personajes bíblicos lo lograron solamente ¿por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso alcanzaron la meta, por eso al final se entregaron a Cristo. Cuando vemos el apóstol a Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo y comenzó su primer mensaje, dice que en ese momento la gente se entregó a Cristo con ese primer mensaje, que se entregaron 4,000 personas. Entonces, este hombre al principio no entendía. Los discípulos al principio no entendían a la misión que habían sido llamados, porque ellos estaban puestos los ojos en las cosas materiales. Ahora, cuando Cristo se va, cuando Cristo asciende al cielo, en Hechos capítulo 1, cuando Cristo asciende al cielo y les hace la promesa que no salgan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el espíritu de la promesa, Él había prometido que lo iba a enviar a ese lugar. Cuando el Espíritu de Dios es enviado a ese lugar, entonces ellos son llenos del Espíritu Santo y entonces empiezan a trabajar, empiezan a darlo todo por el Señor. Dios quiere personas que se entreguen a Dios por completo. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que estamos en un mundo donde vamos a ser probados, vamos a ser tentados. Mire, yo no sé usted, pero últimamente, yo lo sé, pero el enemigo está atacando mucho y es porque uno está buscando más del Señor. Ahora, yo sé que el enemigo no va a estar contento, pero es algo que ya está vencido. Ahora, nosotros podemos vencer si nosotros le pedimos a nuestro Dios que los llene del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos será derramado el Espíritu Santo igual que en aquellos tiempos. Entonces, necesitamos estar listos. Necesitamos nosotros estar listos para ese momento. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer más, entregarlos más, servir más, dejando nuestros propios intereses y enfocarnos en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo, hermanos. Nosotros no vivimos así como quien dice, cada quien está viviendo su vida. Tenemos a un Dios que es todopoderoso. Cuando dice en Ageo capítulo 2, versos 8, donde dice, mía es la plata, mío es el oro. Entonces, ¿por qué preocuparme? Si de Él es todo, ¿verdad? Entonces, cuando estos personajes fueron llenos del Espíritu Santo, fue porque ellos renunciaron a sus propias cosas. Renunciaron a sus propias cosas, a sus propios intereses, y se enfocaron y siguieron a Jesús, siguieron a un maestro, vieron el ejemplo del maestro, como podemos ver el ejemplo. Ahora, este hermano, si ustedes no vamos a tener tiempo de poder leer el resto que les voy a mencionar, pero cuando vamos a Hechos capítulo 7, empieza a relatar
el que Esteban fue arrestado, ¿verdad? Vemos el arresto de Esteban. Ahora, ¿por qué lo arrestan a Esteban? Por predicar el mensaje y por hacer milagros, por hacer prodigios, dice ahí, por hacer prodigios lo arrestan. Entonces, ¿qué pasa? Lo llevan ante el concilio para que él sea acusado, pero no encuentran nada. Ahora, hay un grupo, hay como dos o tres grupos que se unen para poder llevar un complot para este hermano. Entonces los libertinos, se levantan otros dos grupos más y van y buscan testigos falsos para poder acusarlo que él estaba haciendo las cosas mal. Pero viene él y cuando vemos en el capítulo 7, del 1 al 20, podemos ver que él empieza a relatarle desde Abraham. Abraham es el primer personaje que él toma. Él va a su mente de ellos porque ellos respetaban mucho lo que es los antiguos, Abraham, a Moisés. Entonces empieza a relatarles y a decirles, bueno, Dios habló a Abraham que saliese de su tierra cuando salió de Harán y entonces fue guiado por Dios. Empieza a relatarles hasta el 20. Del 20 en adelante empieza a relatarle lo que pasó José. José fue llevado de esclavo, lo vendieron sus hermanos, entre los hermanos, lo llevaron a Egipto, donde ya Dios tenía un plan para poderlo usar. Entonces podemos ver, ya porque este capítulo es un poquito grande, podemos ver al final del 50 en adelante, desde el 30 en adelante hasta que termina, podemos ver cómo es que hacen cómo agarran a este hermano y le dieron un almuerzo por este mensaje. ¿No? ¿No lo felicitaron? Si seguimos el relato, dice que la multitud estaba puestos los ojos y comenzaron a crujir los dientes. ¿Por qué? ¿Por qué estaban crujiendo los dientes? Porque ellos los desnudó a frente de todo el mundo. Los desnudó a todos en frente de todo el mundo y le dijo, ustedes son asesinos porque ustedes miren lo que han hecho. Cuando empieza a declararles todas las cosas que hicieron, todo dice dentro en el lugar que estaban, lo tomaron y lo sacaron afuera. Lo llevaron todos hacia la plaza y comenzaron a hacer con él lo que ellos querían. Y en este momento nosotros podemos ver a un hermano, miren, si yo les pregunto en este momento, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por Cristo? Amén. 2, 3, 4. ¿Ok? Este hombre, ¿por qué este hombre estaba decidido a dar la vida por Cristo? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver la entrega que él tuvo. Él hizo milagros, él anunció el mensaje, él se enfrentó a estas personas y nadie podía, nadie le podía contradecir. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Ninguno de estos personajes que se acercaron a contender con él de las Escrituras pudieron resistir al Espíritu Santo que él tenía. Ahora, estamos entrando ya a otro año, donde cada uno de ustedes tiene una responsabilidad. Todos hemos sido llamados
con un propósito. A usted Dios lo tiene aquí en este lugar con un propósito. Aun si no tiene cargo usted, no se preocupe, porque Dios lo va a usar. Dios usa a todas las personas, hasta los niños pequeñitos, ¿verdad? Ahora, en Mateo capítulo 16, el verso 24, Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesucristo está haciendo un llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome mi cruz. ¿Así dice? No. Niegue a sí mismo. Tome su cruz. ¿Por qué? Porque ni aún Jesucristo tenía cruz. Porque cuando él, ¿para quién era la cruz? Para Barrabás. No había una cruz para Jesucristo. Y en este momento, él hace un llamado y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Exacto. Es renunciar a las cosas que yo quiero. Renunciar a las cosas que yo quiero. Entonces, Él nos hace un llamado a que renunciemos a las cosas que queremos, a las cosas malas que hay dentro de nosotros. ¿Por qué? Aquí nadie es perfecto. Todos cometemos errores, todos fallamos en este camino. Pero Cristo nos dice que renunciemos a nosotros mismos. No sé cuáles son esas cosas que usted tiene que renunciar, no lo sé. Yo sí sé en lo que estamos pidiéndole al Señor que nos ayude cada día a poder mejorar en nuestra vida.